Hola Fran, bienvenida al podcast Sembrando Salud, ¿cómo estás? Hola Marina, ¿bien y tú? Bien, también, qué gusto tenerte aquí. Les presento a la Fran. La Fran es nutrióloga y es la directora de la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva, donde trabajamos juntas en Xochimenú. Cuéntanos un poquito de ti, Fran, de tu carrera, de a qué te dedicas. Gracias. En primer lugar, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y siempre hablando de los temas que nos gustan a las dos Sí. y que son importantes para todas las personas. Eh, bueno, eso, yo soy médica nutrióloga, me he formado en posgrados en alimentación basada en plantas para adultos y para niños, lo que utilizo en mis atenciones, y también soy certificada en medicina al estilo de vida. Ahora, además, y un poco fuera del área que vamos a hablar hoy día, estoy cursando un magíster en salud pública global, pero también es un área que me gusta mucho y que ojalá el día de mañana se pueda ir también eh, integrando en nuestras áreas de trabajo, y viceversa. Y es muy bonita la carrera de la Fran. Y bueno, les cuento igual un poquito de Xochimenú, ¿cierto? Nosotros trabajamos juntas, estamos las dos en la directiva de esta sociedad, donde estamos haciendo un montón de charlas y jornadas súper interesantes para público general, para profesionales de salud, y tenemos una página web que se llama xochimenú.cl, donde tenemos un montón de información sobre todas estas actividades que estamos realizando juntas. Y nos pasa siempre en la consulta, ¿cierto? Em, o en redes sociales, que hemos escuchado muchos mitos sobre las frutas, muchas preguntas sobre el tema del azúcar en la fruta, sobre el horario de comerla, sobre un montón de cosas que uno escucha sobre ellas, ¿cierto? Y entonces dije que mejor que la Fran para que conversemos un poquito sobre esto y podamos desmitificar algunas de estas preguntas frecuentes y también ver un poquito, ¿cierto? Cuál es la información que respalda el consumo de frutas para nuestra salud. Así que vamos a partir hablando sobre este tema y te quisiera preguntar por qué dirías tú que son tan importantes las frutas. Qué buena, qué importante pregunta y introducción, porque es verdad que las frutas, además de ser importantes, como vamos a ir viendo y conversando, efectivamente se llevan el premio de los alimentos que más terror y miedo causan dentro de los alimentos saludables, considerados saludables, en las personas. Siempre se está preguntando y uno recibe esas preguntas, pero tal vez en algún horario no se debe, o tal vez en cierto orden no se debe, o en cierta cantidad puede ser dañino. Y la verdad es que hasta la fecha no existe un solo estudio científico que demuestre efectos negativos con el consumo de fruta. Entonces es una paradoja que se produce con muchas causas que vamos a ir conversando, comentando y explorando, pero es por lo tanto un tema súper importante de conversar en espacios como este, donde las personas puedan escuchar y entender por qué vienen estas dudas y cómo resolverlas. Así que más allá de que la fruta es un alimento importante, un grupo de alimentos importante, es importante discutirlo aquí. Así que eso en primer lugar. Yo me autodeclaro como una amante de la fruta, Yo también. desde siempre, desde siempre y una vez aprendiendo más también como a nivel profesional de sus propiedades y sus efectos en salud, como que se potencia este amor por la fruta y uno mira para atrás y dice, pucha, qué suerte que he tenido de haber sido siempre una amante de las frutas desde muy chiquitita. No a todas las personas les pasa lo mismo, hay personas que les cuesta mucho incorporar las frutas o que nunca están acostumbrados a comer fruta. Mm. Así que en ese sentido tuve suerte en la infancia y desarrollé un gusto así como innato. En términos generales, la fruta, y en términos como nutricionales también, la fruta bueno, es un grupo de alimentos, ¿cierto? Es un grupo de frutas, ¿no? De cosas, de alimentos, donde podemos incluir desde las peras, por supuesto, hasta kiwis, incluso algunas frutas
que en el día a día no consideramos frutas como la palta, Mm. son cosas que botánicamente también se llaman frutas. Entonces podríamos decir que las frutas son un grupo de alimentos y son miles, miles. Acá en Chile producimos frutas exquisitas, pero pocas comparadas con las frutas que se producen a lo mejor en países como Perú o en países como China, donde yo vivía antes. Sí. En realidad sabemos que las frutas son miles las que existen y en general tienen en común el que son una gran fuente de agua, entre un 80 y un 90% del volumen de una fruta es agua, y el otro porcentaje, el resto, concentra buenas cantidades de fibra, fibras de distintos tipos, incluso en una misma fruta hay distintos tipos de fibra, y entre frutas hay distintos tipos de fibra también, vitaminas, minerales, y en términos de macronutrientes, los que más contienen son hidratos de carbono. En este como menor porcentaje, ¿no? Entre un 10 y un 20% se concentran todas estas otras cosas que no son agua. Por lo tanto, los efectos de consumir fruta pueden ir desde la hidratación hasta el consumo o la ingesta de ciertos minerales, de ciertas vitaminas, de hidratos de carbono, de energía un poquito incluso, y de fibra. Entonces, eso como en términos generales, para ir introduciéndonos a efectos más específicos que podemos esperar ante el consumo de fruta. Y por eso de ahí se construye la base de por qué son alimentos tan importantes, porque contienen realmente cuestiones que son importantes para la salud o nutrientes que son importantes para la salud. Así es, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que introduciste también como el grupo y la variedad que existe, ¿cierto? De repente pensamos solo como en las que tenemos como muy acostumbradas, como siempre la manzana, siempre la pera, pero en realidad tiene una variedad muy, muy amplia. Oye, Fran, ¿y cómo dirías tú que se relaciona el consumo de frutas con distintas enfermedades, por ejemplo, con la diabetes, con los infartos, al final con todas las enfermedades, cierto que vemos que se previenen en la medicina del estilo de vida y especialmente me interesa con la diabetes porque es donde más mitos hay, ¿cierto? Donde más... donde los mismos profesionales muchas veces prohíben o reducen el consumo de frutas cuando hemos visto que en realidad esto la previene y también incluso ayuda en el mismo tratamiento. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre cómo las frutas se asocian en estas distintas enfermedades, en prevención y tratamiento también. Sí. Bueno, estas las podemos agrupar como las enfermedades crónicas no transmisibles, que al día de hoy la mayoría de la población tiene una, de la población adulta y adultos mayores, tiene Mm. una o más de estas condiciones y enfermedades. Y digo condiciones porque también aquí podemos incluir todo lo que tiene que ver con exceso de peso corporal o, mejor dicho, eh, distribución grasa que puede ser patológica, distribución y acumulación grasa que puede ser patológica o que puede producir problemas. Entonces tenemos la diabetes, tenemos estas otras condiciones, tenemos las enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y yo diría que uno de los mitos que más ronda en relación al consumo de frutas es justamente ese, el Mm. que comer frutas produzca una subida de peso o produzca una mayor acumulación grasa. Y ese es uno de las creencias que más lleva a que las personas reduzcan o no incluyan frutas en su alimentación. Y está relacionado además con el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes, porque el peso y sobre todo la distribución grasa tienen que ver con el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes. Entonces uno podría decir, bueno, si esto me va a hacer subir de peso, claramente no me va a ayudar ni a prevenir ni a tratar mi diabetes. Mm. Pero ¿qué pasa si lo que sucede es lo contrario? Y es lo contrario. Las frutas, en lo que tiene que ver con peso corporal y distribución grasa, eh, producen el efecto de ayudarnos a bajar de peso. Eso tiene que ver en gran parte con lo que mencioné al principio, porque al ser alimentos que están en su mayoría formados por agua y dentro de lo que no es agua, fibra, Mm. son entonces alimentos de una muy baja densidad calórica.
La densidad calórica tiene que ver con las calorías que contiene por volumen. Entonces tenemos un vaso de agua con un poquito de calorías, muy simplificado, ¿no? Y además, por supuesto, tienen las vitaminas y minerales que mencionamos. Pero esto lo vuelve un alimento entonces que produce bastante saciedad, sobre todo cuando consumimos las que más porcentaje de agua van a tener, como por ejemplo sandía. Mm. No sé, Marina, si tú alguna vez te has comido una sandía entera, Sí. sola. Bueno, yo también en Sí. días, pero por ejemplo, una sandía entera en un momento, por No, en un ejemplo, de momento postre. no, pero me ha pasado No, que es ¿cierto? como por ejemplo, al José no le gusta tanto la sandía, entonces cuando me la compro es para mí sola. Y todos dicen, es Sí, como, no, ¿cómo total. te la vas a comer tú sola? Y en 4 días ya lo pude lograr Claro. perfectamente, sí. No, a mí me encanta la sandía también, Sí, pero de pero me una refería no. en términos de densidad calórica Mm, o de densidad, claro, calórica en este caso, que estamos hablando de eso. sí. La sandía, de hecho, es una de las frutas que más agua contienen en proporción, en porcentaje. O sea, esta es la que alcanza el 90 y 90 y tanto por ciento de agua. Mm, Entonces, esto nos produce saciedad que además tiene gusto dulce. mm, Y estas dos propiedades hacen que el consumo de fruta nos ayude a bajar de peso o a mantener un peso saludable y en ese sentido también se relaciona con mejores tasas o índices de resistencia a la insulina y diabetes. ujú, Entonces, en primer lugar, establecer eso, que quede muy claro, las frutas en general son un grupo de alimentos de baja densidad calórica. Los debiésemos nosotros mentalmente ubicar cerca de las verduras, frutas y verduras son cuestiones de baja densidad calórica que van a ayudarnos con saciedad, pero además traen una tonelada de otros nutrientes que son importantes para la salud. Entonces, eso en primer lugar. Y de hecho es una de las cosas que yo más he experimentado personalmente y más veo con mis pacientes, que es que en la medida que aumentamos el consumo de fruta, nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos en cuanto a reducir el consumo de ultraprocesados, de totalmente. postres e incluso lo que se traduce en bajar de peso. Así que eso en primer lugar, que quede súper claro porque suele ser una cuestión que molesta al principio, como que Sí. la gente, las personas pueden pensar, no, pero es que, ok, me mejora la diabetes, pero me hace engordar. No, en primer Mm, lugar, sacar eso de la mesa porque la verdad es que debiese ser lo contrario. La mm. fruta ayuda mucho más bien a mantener un peso saludable o a reducir de peso, entendiendo, como dijimos antes, que estamos hablando sobre todo de la composición corporal, ¿no? De la distribución grasa, Sí. más Oye, que el Fran, peso en sí, ¿no? antes de como continuar con ese mismo tema, algo que es súper importante, ¿cierto? Y que siempre lo hablamos también en Xochimenú, etcétera, es como el qué cosa reemplaza, ¿cierto? El alimento, con qué lo estamos comparando, y tú también lo mencionas. Y la fruta en general la comemos mucho en los snacks, como la comemos a media tarde, a media mañana o quizás de postre. Entonces, uno es que, cierto, te da saciedad en esos momentos y llegas como con menos hambre, etcétera, a la siguiente comida, pero también lo que reemplaza a esa fruta es generalmente un ultraprocesado, ¿cierto? Que puede haber sido un postre tipo torta, ¿cierto? O en media tarde que podrían haber sido galletas o cualquier otra cosa y uno lo reemplaza por una fruta, entonces el poder que tiene la fruta por sí solo es súper importante, pero también lo que está reemplazando, que generalmente son ultraprocesados y pasa mucho en pacientes como incluso con diabetes que dicen como, claro, no, em, esta fruta me dijeron que no por el azúcar, pero terminan comiendo un ultraprocesado que en realidad sí tiene mucho más densidad calórica y también azúcar, o tiene quizás endulzantes, pero que tampoco está haciendo un aporte, ¿cierto? En comparación al otro. Entonces eso es súper relevante también de el momento en que, y con qué estamos reemplazando la fruta. Exacto, exacto, tal cual. Y de hecho, eso se puede extrapolar o aplicar a cualquier consumo, a cualquier consumo. La alimentación Sí. en general de una persona, eh, una de las cosas que se ha visto que más se mantiene a lo largo de la vida en cuanto a conductas alimentarias es el volumen de alimentos que la persona acostumbra a comer. Y si Mm, bien hay personas que, por ejemplo, toda la vida dicen, en Chile se dice, como pajarito, no sé qué, claro, hay personas que efectivamente toda la vida comen como volúmenes más chiquitos,
La mayoría comen volúmenes más grandes, pero en términos generales el volumen de la Mm, comida que uno come al día no varía mucho. Lo que puede variar pueden ser a lo mejor las cosas que comemos según nuestros hábitos o elecciones y experiencias y recursos, etcétera. Entonces, siempre, nunca hay que perder de vista lo que tú acabas de decir, que cuando yo dejo de comer algo, mm, hay otra cosa que lo va a reemplazar sí, y viceversa. Por lo tanto, de ahí nace también esta forma de hablar de no estar pensando en restricciones al mm, alimentarnos, porque justamente terminan con consecuencias no planificadas, mm, porque nos restringimos por una parte y terminamos recibiendo o consumiendo otra. Por mm, lo tanto, eso es algo que muchas veces se pierde de vista y es súper importante, tal cual. O sea, en la medida que, volviendo a las frutas, en la medida que incorporamos más frutas, uno sin darse ni cuenta y naturalmente va a estar desplazando otras cosas menos deseadas. Así que sí, eso también le da un valor al consumo de fruta. Sí. sí, totalmente. Ya, sigamos con frutas y enfermedades crónicas no transmisibles. Claro, bueno, entonces habiendo un Ujú, poco comentado el tema de su densidad calórica y sus propiedades nutricionales que pueden ayudar mucho a mantener un consumo, o sea, un peso saludable y una buena composición corporal a lo largo del tiempo. eh, en cuanto a la diabetes, ¿qué pasa aquí con la mm, fruta, no? Bueno, la diabetes es una enfermedad en que dejamos de poder metabolizar bien la glicemia o el azúcar en realidad. La glicemia es el azúcar cuando ya está en nuestra sangre, el nivel de azúcar en sangre, que es un nivel que va variando a lo largo del día y depende de nuestro consumo de hidratos de carbono, entre otras cosas. mm, La cuestión es que en la diabetes esa glicemia no puede como volver a sus niveles normales en sangre. No estamos hablando que los niveles normales en sangre sean cero, cosa que algunas personas a veces dicen. No, el nivel de glicemia debe ser tal. Y el volver a tales niveles requiere de un funcionamiento correcto de la insulina. mm, Entonces, cuando nuestra insulina no funciona o deja de funcionar bien por algún motivo, es cuando empezamos a perder esta capacidad de metabolizar bien el azúcar y por lo tanto volver a estos niveles correctos de glicemia. Y esto se convierte en algo en una enfermedad, porque es algo dañino el mantener niveles de glicemia demasiado elevados. Entonces, podríamos decir que la glicemia alta o el azúcar en sangre alto es una consecuencia de haber perdido el funcionamiento correcto de la insulina. ujú, Y eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina es la causa de la diabetes, en caso de la diabetes tipo 2, ujú. que es la que la mayoría de las personas padece. Em, entonces, cuando ya tenemos la resistencia a la insulina y consumimos hidratos de carbono, vamos a tener estas elevaciones de la glicemia mayores y una mayor dificultad para reducirlas. Y eso hace que a veces las personas digamos, bueno, entonces no comamos hidratos de carbono. Mm, Listo. Sin embargo, en la práctica, desgraciadamente, esto no ha visto ser, no ha demostrado ser beneficioso. Por una parte, el llevar una dieta sin hidratos de carbono o baja en hidratos de carbono se asocia en realidad a peores resultados en salud, especialmente de otro tipo que está relacionado, que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares. Y probablemente es porque volvemos al mismo principio. ¿Qué pasa cuando dejamos de consumir hidratos de carbono? mm, ¿Qué consumimos en su reemplazo? Y empezamos entonces a aumentar, probablemente de manera excesiva, el consumo de grasas mm, y el consumo de proteínas, y no necesariamente desde fuentes saludables. Entonces, eso por una parte, no ha demostrado ser mejor tampoco para el manejo de la diabetes en sí, de la resistencia a la insulina específicamente. ¿A qué me refiero? A que dejar de consumir hidratos de carbono no ha demostrado revertir o mejorar la resistencia a la insulina. Y entendiendo lo que hablamos antes, puede ser obvio, mm, obvio, si el hidrato de carbono no es lo que produjo la resistencia a la insulina, sino que la elevación del azúcar en sangre es la consecuencia de esta resistencia a la insulina. Entonces cabe preguntarse cómo
solucionamos el problema, la causa del problema, que es la resistencia a la insulina. Sí. Y esta no tenía que ver con los hidratos de carbono. Entonces, antes de tomar una decisión que puede llevarnos a un peor lugar en el que estamos, porque una cosa es Mm, tener resistencia a la insulina, otra cosa es tener resistencia a la insulina, más diabetes, o diabetes ya desarrollada, digamos, mm, más enfermedad cardiovascular, como puede ser un infarto o un infarto cerebral, o tantas otras, bueno, formas de manifestarse que tienen, hipertensión, etcétera. mm. Entonces, ¿qué podemos hacer para ya sea mantenernos solo con nuestra resistencia a la insulina o eh, incluso revertirla? Y entonces ahí volvemos al principio. ¿Qué alimentos son importantes de consumir? ¿Qué alimentos han demostrado beneficios en la salud en cuanto a prevención y tratamiento de todas estas condiciones? Y las frutas son uno de ellos. Las frutas contienen fibra, lo que produce que, por una parte, se vaya reduciendo esta resistencia a la insulina y, por otra parte, más importante, va produciendo que la glicemia se eleve de una manera eh, más fisiológica o más normal, no tan alta y tan rápido como puede pasar con un dulce. Entonces, quiero terminar esa parte destacando y volviendo un poco al tema de los hidratos de carbono cuando ya tengo diabetes o resistencia a la insulina, que es que es súper importante distinguir los hidratos de carbono de fuentes naturales o integrales, como puede ser una fruta, como puede Sí. ser un grano integral o un choclo, ¿ya? Fuentes de hidratos de carbono, pero que vienen adheridas. Estos hidratos de carbono vienen adheridos a fibra, a vitaminas y a agua. Distinguirlo de las fuentes de hidratos de carbono que no vienen adheridos a ninguna de esas cosas. Exacto. Fuentes de hidratos de carbono refinados, que han sido extraídos de estos alimentos y los consumimos puros, como puede ser, por ejemplo, el azúcar, cualquier tipo de azúcar, o un jarabe de, no sé, de maple o este tipo de cosas. Ujú. Estos últimos, como no traen la fibra, efectivamente una persona con resistencia a la insulina les va a elevar más la glicemia. Esto, como dijimos antes, no puede tener mucho que ver con mejorar la resistencia a la insulina, pero ciertamente va a elevar más la glicemia. Por lo tanto, una cosa importante en pacientes con ese tipo de enfermedades es que elijan fuentes de hidratos de carbono que vienen integrales. Súper. Creo que eso es súper importante destacarlo porque de repente hay, bueno, estábamos hablando más de los mitos de las frutas, pero en los mitos en los carbohidratos también en general, también hay mucho mito, ¿cierto? De los carbohidratos son malos, tengo que reducir los carbohidratos, pero depende y es muy diferente qué carbohidrato estamos comiendo, si es uno alto en fibra, donde viene con todos sus minerales, con proteínas, con la cascarita, ¿cierto? O versus uno que le sacaron toda esa cascarita que tiene como lo más nutritivo y nos quedamos con solo la harina blanca o cualquier cierto carbohidrato en su versión blanca refinada. Súper importante que destacar eso. Sí, incluso agregaría en términos prácticos que una misma fruta, por ejemplo, para que se Sí. imaginen las fibras y la cantidad de fibra y el formato, podemos tener en un extremo a lo mejor la fruta entera, una manzana, por ejemplo, y en el otro extremo el jarabe de manzana, ¿ya? Un Ujú. jarabe así de la fructosa de la manzana. Entonces, a la izquierda tenemos el alimento completo y hay un rango entre medio, entre un extremo y el otro. Y en cada paso que avanzamos de un lado al otro, va a haber ya sea menos cantidad de fibra o una fibra ya más digerida o más procesada, que hace que nuestra glicemia se vaya elevando de manera más rápida porque se absorbe de manera más rápida esa glucosa. Entonces, tenemos la manzana, puede ser, el siguiente paso podría ser la manzana sin cáscara. Ahí ya perdimos un poquito de su cantidad de fibra. Mm. Después, en tercer lugar, podemos tener a lo mejor la manzana hecha puré de Ujú. manzana sin cáscara ya puré de manzana. Un siguiente paso, ¿cierto? Podría ser, no sé, a lo mejor endulzada Ujú. y así. Bueno, ahí en realidad ya uno le agregaría otro ingrediente, pero lo que quiero decir es, el jugo. El jugo El podría ser jugo. un siguiente O en una paso, naranja, donde por ya le ejemplo, claro. extraímos.
Sí. Claro, donde ya le extraímos de frentón la fibra y los nutrientes adheridos a ella. Entonces, en términos de fibra y también de otros nutrientes, siempre va a ser mejor ubicarse lo más cercano, ojalá directamente, al alimento fuente y completo. Y de esa manera podemos asegurarnos que vamos a tener buenas cantidades de fibra. Y cuando esto lo combinamos, también eso es otro dato práctico interesante, pero si es que estamos en algún espacio o lugar o momento en que tenemos que consumir un puré de manzana, volviendo al Mm, ejemplo, o un jugo, cualquier cosa, o azúcar incluso, cualquier cosa que no es ideal, ¿no? Porque no tenemos la opción de acceder al más completo o más integral, el combinar esta ingesta con otras cosas que sí sean buena fuente de fibra va a ayudar a que el mm, procesamiento de ella o la digestión dentro del estómago, el intestino, sea mejor. mm, De hecho, en una misma persona, cuando se estudia su glicemia, la curva de glicemia posterior a una comida, en una misma persona, va a ser distinta según con lo que se combine ese alimento. Y eso tiene que ver principalmente con la cantidad de fibra que venga ahí. Entonces, súper importante y bueno, porque uno no siempre está en condiciones ideales, saber eso. Eh, y a tratar de aumentar la ingesta de fibra del resto de la comida cuando sea posible. mm. Súper. Es súper buena recomendación. Oye, Fran, y volviendo al tema de la diabetes, pensando en que quizás pueda surgir como la duda, hablamos, ¿cierto?, de que la fruta en realidad y los hidratos de carbono no son los que aumentan el riesgo de tener diabetes o de tener resistencia a la insulina, ¿cierto? Porque no van en la fisiopatología como del inicio de esta enfermedad. ¿Podrías contarnos los alimentos que efectivamente sí aumentan este riesgo? Porque claro, si comentamos, ¿cierto? En realidad la fruta no tiene relación ahí, puede ser que a la gente le haya quedado la duda de cuáles son los que sí. Sí, sí, claro. Yo en general lo traduzco a tres elementos de la alimentación que, que tienen que ver con la reducción en la diabetes. Uno es el aumento de fibra. El aumento de fibra por sí mismo tiene un valor en cuanto a reducir el riesgo de todas las enfermedades crónicas, en realidad. La diabetes es una de ellas. Y en gran parte tiene que ver con lo que hemos estado hablando. O sea, la presencia de fibra en un alimento hace que tenga menor densidad calórica, hace que se absorban de manera más lenta sus nutrientes y además alimenta la microbiota intestinal Mm, de tal manera de tener una microbiota intestinal más óptima y por lo tanto también un metabolismo en general más óptimo. Entonces, la mayor ingesta de fibra, y acuérdense que la fruta es una buena fuente de fibra. Otras buenas fuentes de fibra son las legumbres y los granos integrales. Tres cosas que en Chile casi no se consumen. sí, Dentro de ellas, de hecho, a lo mejor las frutas son las que más se consumen dentro de estos tres y aún sí. así se consume muy poco. Mm, Eh, ¿Y qué son las cosas que han demostrado reducir el riesgo de desarrollar diabetes? Y esto es en personas incluso con riesgo para desarrollar diabetes, personas que ya sea tengan genética o tengan factores de riesgo asociados a la diabetes o que tengan incluso prediabetes. Y estas son las grasas saturadas y las grasas totales. Entonces, en general, llevar una dieta no alta en grasa, ¿ya? Pero específicamente lo más importante parecen ser las grasas saturadas. exacto. Las grasas saturadas son un tipo de grasa. En general, las grasas comestibles las dividimos en grasas saturadas, grasas poliinsaturadas y grasas monoinsaturadas. También están las grasas trans y Ujú, el colesterol, por ejemplo, sí. dentro de las grasas que comemos. Entonces vamos a hablar de las grasas saturadas, porque estas serían el principal problema en el desarrollar diabetes. Ujú, Y qué buena pregunta, porque lo que desarrolla diabetes, al quitarlo, ha demostrado revertir la diabetes. exacto. Por Sí. lo tanto, es súper importante tenerlo en cuenta y saber cuáles son las principales fuentes de grasas saturadas. Y estas son en general los productos de origen animal. Mm, Los productos de origen animal, comparado con los productos de origen vegetal, son productos que concentran mucha más cantidad de grasa saturada. Incluso en productos más inocuos como el pescado, que tal vez va a tener más grasas insaturadas que grasas saturadas, como todas las personas saben. Sin ujú, embargo, igual va a tener más grasas saturadas que un aceite de oliva,
o que un puñado de nueces, mm, ¿ya? Entonces partamos desde ahí, desde ahí en adelante, digamos. Todas las que son las carnes rojas son fuentes importantes de grasas saturadas. Ahí tenemos carnes de vaca, tenemos carnes de cerdo, de chancho, tenemos carne de cordero, que son las tres carnes rojas. Por supuesto que las carnes blancas también, si dijimos que hasta el pescado es sí. una fuente de grasas saturadas, dependiendo con qué se compare y dependiendo qué es lo que comemos más en la dieta. A pesar de que las carnes en general son una gran fuente de grasa saturada, hay otra cosa que en Chile consumimos mucho más que las carnes. Las carnes las consumimos casi a diario o a diario. Pero hay otro producto que en Chile se consume en cada comida. Si no es a propósito, es porque viene integrado en esa comida dentro de sus ingredientes. Y estos son los lácteos. Así es. En Chile se consumen muchísimos lácteos, muchísimos lácteos. Es el grupo de productos alimentarios que casi se lleva o se lleva a la delantera en lo que se consume en Chile. Y no es igual en todo el mundo, ¿ah? Yo que tengo la perspectiva de China, les Mm, puedo decir con toda certeza que en China no se cocina nada con lácteos. Los lácteos no son parte de los ingredientes culinarios, por ejemplo, como crema, mantequillas para saltear, etcétera. Entonces eso es una cuestión que se ha dado acá por distintas razones, pero se ha dado acá en Chile y en países más occidentales. mm. Y los lácteos que más se consumen no son como muchos creen las leches, sino que son los quesos en Chile. Quesos. Mm. Entonces, y eso a lo Y mejor le esos hace tienen sentido a las mucha personas que están grasa saturada. escuchando. Mm, Exactamente, porque muchas personas me dicen, pero si yo no consumo casi leche, yo mm. me tomo un chorrito nomás en el café. Sí, así son la mayoría de los adultos y adultas en Chile, pero el problema es que más o menos tres cuartos del consumo de lácteos en Chile proviene de quesos. Eso sí consumimos más. Y efectivamente, como el queso es un lácteo más graso que la leche, Mm. esta en realidad es la principal fuente de grasas saturadas en las personas chilenas. Mm, Entonces, en general, carnes, pero por frecuencia de consumo, los lácteos grasos. mm. Así es que quesos y mantequillas son una entrada fuerte de grasa saturada. Y en la medida que podemos reducir esas cantidades de ingesta, como lo ha recomendado hace mucho tiempo Mm, la Asociación Americana del Corazón o la AHA, la Asociación Americana de Diabetes, que son dos instituciones bien referenciales en Chile, pero también nuestras guías nacionales del Ministerio, en la medida que nosotros reducimos significativamente la ingesta de grasas saturadas, o en otras palabras, de quesos, lácteos, grasos y carnes, mm, vamos a reducir significativamente nuestro riesgo de desarrollar diabetes y podemos incluso revertirla. mm. Totalmente. Me encanta, Fran, qué bueno que lo aclaraste porque siento que, aunque sea un tema un poquito distinto, se relaciona mucho al mito de la fruta, porque al final estamos evitando la fruta por el azúcar, por los carbohidratos, cuando en realidad lo que causa la diabetes son las grasas saturadas. Entonces, no tenemos por qué evitarlo, ¿cierto? Y más encima se ha visto que en todos los estudios, ¿cierto?, que ven los distintos alimentos a largo plazo y incidencia de diabetes, esto la disminuye de forma súper, súper importante.